Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Que sea la paz de Cristo sobre usted, su casa y su familia. En esta tarde estamos iniciando con el tiempo de oración y reflexión. Hoy iniciamos un poquito más tarde. Hemos estado trabajando en la parte técnica y hay algunas cosas que siempre hay que estar organizando, afinando y preparando, pero aquí estamos, amén. Así que le motivo a que estemos juntos este tiempo que vamos a compartir y que sea el Señor glorificándose en tu vida, en mi vida y en nuestro país. Entramos ahora en un tiempo especial para buscar el rostro del Señor, para iniciar orando en el nombre de Jesús y continuar con esta serie de prédicas que iniciamos con el tema de la sabiduría y luego nos extendimos hablando también de lo que es la palabra que el Señor nos dio hace 2 días, tranquilos, confiados y reposados. Amén. Dios es bueno. Y en este día vamos a orar para iniciar. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos a ti este tiempo que vamos a compartir. Te pedimos que sea de bendición y edificación y que seas tú glorificándote en cada vida, en cada casa, en cada familia y en cada nación. Hoy nos unimos como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, para orar en el nombre de Jesús y pedirte que tu bien y tu misericordia nos alcance, nos ayude, nos cubra y nos guarda. En este día, Señor, tú eres nuestro guardador y nuestro redentor, como todos los días. Te pedimos hoy, Señor, tu gracia y tu favor, para que tu Espíritu Santo nos guíe y seas tú, Señor, ayudándonos en este tiempo, tanto de pandemia como de prueba económica y aún de salud y familiar. Sé tú cubriendo cada casa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te saluda el pastor Alexander Polanco en esta tarde de parte de los ministerios Cosecha y Victoria, como usted ve acá, y de la iglesia Casa de Oración y Restauración. Hemos tomado la visión que nos ha dado el Espíritu Santo de tener 3 tiempos diarios de oración y de compartir de la palabra de lunes a sábado, para el domingo concluir con un culto a las 11 de la mañana, al cual te invitamos desde hoy. Es decir, el culto es mañana domingo, 11 de la mañana, y lo transmitimos a través de Facebook Live y a través de YouTube, así como también de la emisora online de el ministerio. Para entrar a la emisora, así como a Facebook y a YouTube, solo tiene que entrar a www.iglesiacasadeoracion.rd.org y ahí que encuentre el icono de Facebook, el de YouTube y de todas las redes sociales, y al abrir pues también encuentra el link de la emisora, donde usted da clic y ahí va a la emisora. La emisora transmite 24/7 palabra de vida, alabanza, oración, reflexiones, predicaciones, así como un tiempo siempre de oración. Te motivamos a conectarte y a unirnos para estar clamando por esta situación que a todos nos toca. Amén. Hoy sábado hace un calor hermoso. Que Dios bendiga el calor, porque dicen que el calor ayuda al virus. Quiera Dios que sea así, porque si es así, pues nos vamos a curar muy pronto, porque los últimos días han sido sumamente calurosos. Pero hemos aprendido a darle gracias a Dios por la lluvia, por el sol, por el calor y hasta por el aire que respiramos. Amén. Pues en esta tarde continuamos con el tema que tiene que ver con los consejeros, la sabiduría y tomar buenas decisiones. Ayer hablábamos acerca de Roboam y Jeroboam, tanto el hijo de Salomón como aquel que el Señor profetizó a través del profeta Ahías de que iba a ocupar la posición de gobernar sobre 11 de las tribus, pero este le falló a Dios. Así que hoy vamos a hablar de otro personaje que tomó consejos equivocados.
los buenos consejeros siempre van a venir de parte de Dios. En este tiempo de la gracia, el buen consejo inicia en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y el mover del Espíritu Santo de su iglesia. Es importante de que usted no tome consejos para cosas importantes en su vida, para cualquier situación, de gente que no cree en Dios, que está en la carne, porque usted es cristiano. Y el cristiano busca primero que nada el consejo de Dios, que viene a través de orar a Dios y a través de su palabra, que es viva y eficaz. Amén. Hoy vamos a hablar de un personaje bíblico que nos va a llevar a hablar de Esther, a hablar de Mardoqueo y a hablar de Amán, que es el personaje del que vamos a hablar, y de cómo los malos consejos pueden ayudar, desayudar o dañar. Es importante saber a quién escuchamos. Ayer, con relación al tema de Jeroboam y Roboam, hablábamos también de que en un momento dado él envía a buscar consejo, y el consejo que manda a buscar es donde el mismo profeta que le había profetizado que Dios lo pondría por rey. Pero aunque la primera palabra fue buena, la palabra que le dio en ese momento era mala. ¿Por qué? Porque del momento de recibir la palabra de que Dios le daba una posición de altura, al momento cuando manda a buscar el nuevo consejo, primero manda a buscar el consejo con su esposa, que va disfrazada, para engañar al profeta, que era viejo y estaba ciego. Y en segundo caso, él había pecado, había fallado, se había apartado de los caminos de Dios, y manda a buscar una palabra sobre un hijo que tiene enfermo. Hoy vamos a hablar de Zeres, así se llama, la esposa de Amán, este hombre que se oponía al pueblo de Israel y que hizo todo lo que estuvo a su alcance para destruir al pueblo de Israel. Es él el que motiva el edicto del rey con engaños para que el pueblo de Israel fuera atacado, destruido, pueblo del cual eran parte Mardoqueo y Esther. Si vamos al libro de Esther, y le invito a que si tiene su Biblia me acompañe, vamos a encontrar que este Amán es parte de todo el proceso que vive el pueblo del Señor. Vemos que en el capítulo 2 nos habla de cómo Esther llega a ser proclamada reina a partir de que Vasti es desterrada, y luego vemos cómo este Mardoqueo es un hombre que siempre está presente en la historia del pueblo en ese momento, y de la misma Esther. En el capítulo 2, versículo 19 dice: cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Y dice: en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de crónicas del rey. Vemos como primer punto que Esther llega a ser reina. Pero desde que Esther, que era una sobrina ahijada de que había sido proahijada por Mardoqueo, es decir, él la crió, pero era su sobrina, siempre escuchaba a Mardoqueo, que era quien la había criado. Ella llega a ser reina, y cuando llega a ser reina, literalmente nos dice el versículo 20, Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que le decía Mardoqueo cuando él la educaba. Esta Esther ya era reina. Sin embargo, llegó a ser reina por los consejos de Mardoqueo. Y por los consejos de Mardoqueo se estaba dejando guiar, siendo aún reina. Punto importante.
aunque Dios te levante y te dé una posición de altura, esto no exime o quiere decir que usted va a dejar de necesitar consejos. Hay personas que cometen el error de que cuando Dios le da una posición de privilegio, de dirección, de altura, cuando se preparan, se adiestran, llega un momento que se sienten autosuficientes, de que no necesitan ni a Dios ni a nadie, ni a los que sirven a Dios, ni la Biblia, ni necesitan nada, porque ya tienen la posición que anhelaban. Es importante comprender que aún los reyes, los presidentes, los gobernadores, la gente que tiene posiciones de altura, los dueños de empresa, todos necesitan consejo. El consejo sabio edifica, guía, adiestra. El consejo sabio va a permitir que en un momento dado usted se libre de grandes pruebas y grandes problemas y que en un momento dado usted se ha levantado. Ahí tenemos el ejemplo del faraón que al tener los sueños y seguir el consejo de José, el hijo de Jacob, pues pudo ser librado de los 7 años de hambre y más bien Jacob fue bendecido como padre de José, José fue bendecido y fue hecho virrey, pero el faraón fue librado del hambre y la palabra nos muestra en el capítulo 45 y 46 que el rey o faraón aún se enriqueció y creció en el medio de la hambruna. Lo que quiere decir que un consejero sabio que tenga conexión con el Señor, eso no tiene precio. Es importante que usted lo entienda y es importante que le prestemos atención en el tema de hoy. En este día estamos hablando de lo que es el seguir el consejo sabio y rodearnos de buenos asesores. Esto es muy importante, muy importante. La Biblia habla que en la multiplicidad de consejeros está la sabiduría. Amén. Y es importante comprender esto. Amén. Igualmente, vamos a ver en esta historia de Esther lo que provocan los malos consejeros o los que en un momento dado no saben qué decirte o cómo guiarte cuando tú lo necesitas. Hay un día que no es que usted pide el consejo, es que usted lo necesita. Y dice el capítulo 3 del libro de Esther, Amán trama la destrucción de los judíos. Los judíos tenían este enemigo, el cual era uno de los principales del rey, un hombre poderoso, y nos dice la palabra de que él estaba tramando lo que es, lea su celular por favor, que él estaba tramando destruir lo que era el pueblo judío. Amén. Y dice en el capítulo 3 de Esther, después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni a la puerta ni se arrodillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. El pueblo judío nunca se sometía a lo que era el rendir pleitesía a un hombre de la manera tal que fuera honrado casi como idolatría. Y en esos tiempos y en esos pueblos era normal postrarse ante un rey, ante un general, hasta un príncipe. Sin embargo, en los judíos no hacían eso, porque solo al Señor se debe adorar, y ese es su primer mandamiento y ese es nuestro. Resulta que Amán pues ya tenía esta rivalidad con Mardoqueo porque él no le rendía pleitesía. Fíjese que este Amán, aunque no lo entendía, Mardoqueo era el tío y consejero de Esther, que era la reina. Dice el capítulo 4, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó su vestido. Se refiere al edicto por medio del cual los judíos van a ser muertos, le van a quitar sus propiedades
y todo lo que decía un edicto que Amán había guiado al rey a firmar. Y dice el 2 del capítulo 4, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito para pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey, su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto. Dice el versículo 8, le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que lo mostrase a Esther. Mardoqueo manda un mensaje a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Hatad y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Hatad que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey, el pueblo y de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Amén. Perdón. Permítame, por favor, caballero. Gracias. Disculpe, hermano, aquí hace un calor hermoso, para llamarlo de alguna manera. Es un calor tremendo. Gloria a Dios. Y dice este pasaje y nos habla de que Esther recibe consejo y palabra de Mardoqueo. Mardoqueo la aconsejó al punto tal que ya llegó a ser reina. Fíjese cómo Esther fue levantada, fue bendecida por escuchar el consejo de Mardoqueo. Un buen consejo te levanta, un mal consejo te destruye. Consejos sabios consecutivos te llevan a posiciones cada vez de mayores alturas. Si la posición es Dios que te le está dando, no solo tienes el consejo de alcanzar algo, sino que tendrás el respaldo de Dios para salir airoso o airosa de esa prueba. Dice Mardoqueo a Esther, versículo 13, capítulo 4. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Fíjese como Mardoqueo, así como aconseja, también le dice una palabra fuerte y una gran verdad a Esther. Le dice que si tú callas, si tú no haces nada ante este edicto y este decreto, los judíos van a ser librados por el Señor. Dios buscará liberación de algún lado. Y en ese momento va a suceder que habrás perdido la oportunidad de agradar a Dios, habrá fallado a tu pueblo, la casa tuya y de tu padre quizá perezcan, pero Dios salvará a su pueblo. Es bueno que usted entienda que el que sirve a Dios o el que hace algo para Dios, privilegiado es usted que Dios le da esa oportunidad. Cuando Dios quiere usarte para algo que tiene que ver con su iglesia, con su pueblo, con su casa, con sus planes y proyectos, el bendecido es usted. Cuando usted se entrecruza con el propósito y plan de Dios, Dios se encargará de ayudarte, respaldarte y librarte. Pero si usted se aleja del plan de Dios, si usted es de los que en vez de ser parte del propósito de Dios para cuidar supuestamente su integridad física, se aparta del Señor, va a suceder que el Señor buscará a otra persona. Por eso a Dios se le responde, sí Señor. A Dios no se le responde, tal vez, voy a ver, sí puedo, sí lo siento. Estamos en un tiempo donde la gente siente más que obedecer. El sentir
es un problema muchas veces. Porque si el sentir es de Dios, si es lo que Dios quiere, serás bendecido, ayudado, guardado. Pero si usted sigue el sentir de su carne y no el de Dios, usted va a autoprotegerse. Y realmente, ninguno de nosotros tenemos cómo protegernos realmente. El que te puede proteger es Dios. Así como el que te puede librar aún de la muerte es Dios. Y pues llegando al capítulo 5, Esther le dice al pueblo que ayune, que ella va a ayunar junto a sus doncellas. El mensaje es enviado a Mardoqueo y todo el mundo de los judíos entra en un proceso de oración y ayuno. Esther tiene una estrategia: entrar donde el rey, aún sin haber sido llamada. Sabemos la historia, que no voy a entrar en esos detalles porque no es el punto en esta tarde, de que ella entra abruptamente sin haber sido mandada a llamar, y el rey extiende su cetro hacia ella, perdonándole la vida y recibiendo la petición que ella lleva. ¿Cuál es la petición de Esther? Que el rey asista a una cena que ella le va a preparar en la casa de Esther. Y dice la palabra, versículo 1, capítulo 5, aconteció que al tercer día se vistió Esther de su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey. Enfrente del aposento del rey estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en su mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro, y dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Escuche bien, Esther no había sido mandada a llamar. Según las leyes de este reino, ella debió morir, pero es todo lo contrario. Ella siguió el consejo de Mardoqueo de hacer algo, ayunó, oró, se preparó, se puso la ropa regia y la corona real y fue. Y cuando fue donde el rey, ¿qué sucedió? En ese momento, pues el rey extendió su cetro y no solo le dijo: ¿qué quieres? Le dijo: hasta la mitad del reino te daría. Dice que halló gracia, porque la gracia la pone Dios. Muchas veces hay gente que es desobediente a Dios, no hace lo que Dios le mandó para servir a Dios por temores. Pero cuando lo que usted va a hacer es para Dios, su obra, su reino, su casa, su iglesia, para guardar el reino de Dios y su justicia, Dios te va a guardar, Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir. Y eso pasó ese día. Dice la palabra en el versículo 4: y Esther dijo: si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que ha preparado para el rey. Respondió el rey: daos prisa, llama a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso, y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. De nuevo el rey repite: lo que tú quieras te será dado. Entonces respondió Esther y dijo: mi petición y mi demanda es esta: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha demandado. Fíjese que Esther estaba ganando tiempo. No dice ese día lo que ella quiere, sino que da la oportunidad de que el rey vuelva otro día, de que Amán vuelva otro día. Ahí entra lo que es orar y ayunar. Ahí entra lo que es esperar el tiempo propicio de Dios. Y dice el versículo 9: y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó a llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer, que así se llamaba. Y les refirió a Amán la gloria de su riqueza y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con lo que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán:
También la reina Esther, a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy hoy convidado por ella con el rey. Fíjese que Amán tenía humanamente todo. Muchos hijos, riqueza, era en ese momento el segundo hombre más poderoso del reino. Había sido levantado por el rey. Sin embargo, el odio lo había llevado a guiarlo a ir contra a crear ese edicto contra el pueblo de Dios. Él ya estaba en una posición de altura, de grandeza, porque él se levanta contra el pueblo de Dios. Cuando escudriñamos en la palabra, encontramos que este Amán era un agueguita, era parte de una tribu que tenía una rivalidad ancestral, un odio ancestral al pueblo judío. ¿Qué quiere decir esto? Que Amán guardaba raíces de amargura en su corazón, y cuando se vio con poder, en vez de servir bien a su reino, servir bien al rey y servir bien a su casa, a su familia, lo que hizo fue tomar el poder para contender contra aquellos que lo odiaban. Como agueguita, como hombre, se dejó llevar de su ímpetu. Qué importante hubiera sido para Amán, su casa y su descendencia encontrar algún consejero sabio que le dijera: Amán, tienes el favor del rey, Amán, tienes riqueza, Amán, tienes todo, Amán, cálmate. Hay un día que usted necesita a alguien que le diga que hay batallas que no se libran, que hay pleitos que hay que dejarlos, que más bien hay que buscar la paz. Aunque él no lo entendía, uno de los principales judíos era la reina. Y con este edicto, él estaba sentenciando la muerte hasta de la reina. Pero él no lo sabía. Pero aún lo supiera o no, tenemos que entender algo. Si él estaba en una posición de altura, si los judíos no le estaban haciendo la guerra, solamente él estaba molesto por Mardoqueo, que no se arrodillaba ante él, pero era un hombre en un reino entero. Igualmente había esa rivalidad ancestral. Se dejó llevar por el odio, el resentimiento y el deseo de vanagloria. A veces los seres humanos necesitamos un freno. A los caballos los controlan con un freno, pero el ser humano, como ser pensante, creado a imagen y semejanza del Señor, el freno no puede ser algo físico. El freno debe de estar en el Espíritu Santo y en buenos consejeros que Dios use para que sea sofrenado tu espíritu, sea detenido cuando vas a hacer algo contra Dios, contra su palabra o contra su Espíritu Santo. Alguien te tiene que alertar. Si no tienes nadie así cerca, debes congregarte, es lo primero, en una iglesia bíblica cristiana, en una iglesia donde se mueve el Espíritu Santo, donde pueda ser aconsejado. Que nadie tenga más alta estima ni concepto de sí mismo que el que debe tener, dice la palabra. ¿Y qué quiere decir eso? Todos necesitamos ayuda y todos necesitamos consejo. Este Amán llega a su casa y sucede lo siguiente. Él llega a su casa, en el versículo 14 dice, vamos a leer desde 13, pero todo esto de nada me sirve, dice Amán, cada vez que veo al judío Mardoqueo, en el 5:13, sentado a la puerta del rey, le dijo Zeres su mujer y todos sus amigos, haga una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra y alegre en el rey con el banquete del rey. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Oiga el consejo, se lo leo de nuevo. Dice el versículo 14, capítulo 5, y le dijo Zeres, que así se llamaba la mujer de Amán, y le dijo Zeres su mujer y todos sus amigos. Fue el consejo de los amigos y de su esposa. No había sabiduría en esa casa. No había sabiduría entre sus amigos y no había sabiduría entre toda esa gente. ¿Qué le dicen? El consejo que ellos le dan. Dice, y le dijo Zeres su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura, bien alta, y mañana di al rey, de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella.
y entra y alégrate con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Amán no lo sabía, pero ese consejo que estaban dando era para él, su esposa, sus hijos y sus amigos. Fíjate cómo el hombre trama, propone, pero se le olvida de que el que dispone y da la última palabra es Dios. Dice el capítulo 6, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas, que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 12 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey y sus oficiales, nada se ha hecho con él. Mardoqueo hizo una buena obra, libró al rey de la muerte, le fue fiel, y la única paga que recibió fue el olvido. Hay gentes que sirven fielmente a otras personas que tienen posiciones de opulencia, de autoridad, y a veces lo que reciben es el olvido. En el caso de Mardoqueo, no se quejó, sino que cayó y esperó su momento, porque cuando Dios llama a un hombre o una mujer, sirve porque esa es su naturaleza. La naturaleza es servir. La naturaleza del servidor de Dios es hacer, es obrar a favor de otros sin necesariamente esperar nada, porque quien paga es Jehová. Y dice el versículo 4, entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa del real. Fíjese que al rey se le fue el sueño en la misma noche que Amán hablaba con Ceres y sus amigos, y hicieron la horca. Fíjese que la orden fue tan apremiante que la horca fue mandada a hacer ahí mismo. Pero Dios todo lo ve, todo lo oye, todo lo discierne. Mientras Ceres daba su gran consejo de hagan una horca de 50 codos, Dios despertó al rey del reino y lo inquietó de que leyeran las crónicas en el mismo momento y pasaje en que había sido librado por Mardoqueo. ¿Casualidad? Diosidad. Un milagro de Dios. Porque el Señor no se queda con nada de nadie. Y el que es fiel a Dios recibirá paga y devolución. Y el que se opone a Dios recibirá paga y devolución conforme a su maldad. Por eso, hagamos lo bueno, tengamos misericordia, para que en el día del conflicto y el día malo, el Señor se acuerde de ti. Y dice la palabra que el que estaba en el patio cuando el rey miró era Amán. Y lo mandó a llamar. Y dice el versículo 5 del capítulo 6. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra de ser rey? Y dijo Amán en su corazón, es decir, pensó, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Ahí estaba su gloria, su vanagloria personal. Él entendía que digno de honra solo existía él en ese reino. Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra de ser rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y provegonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad. E hizo pregonar delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. ¡Qué tremendo! Amán tuvo que ser el que rindiera honra a aquel que lo odiaba. Aquel que no se postraba ante él, ahora él tenía que honrarlo. Y la idea era del mismo Amán. ¡Qué tremendo! Dios es justo. Dice este pasaje que en el versículo 7, fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther,
Es decir, pasó todo este proceso. Pero vamos a leer el 12. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego Amán a Zeres, su mujer, eso es en el 6, 12 y 13, a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios, oiga bien, Amán tenía sus propios sabios que eran sus amigos, y Zeres, su mujer, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por ciento delante de él. Aún estaban ellos hablando cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Ester había dispuesto. Fíjese que los que lo auparon a hacer la horca, ahora le decían que él iba a caer delante de ese hombre. Lo estaban todavía mal alentando, lo estaban desesperando. Siguen los malos consejos, las palabras no sabias. Y es complejo, porque muchas veces vamos a creer que alguien es sabio porque tiene dinero, porque tiene títulos. Y la sabiduría que viene de Dios no se circunscribe al que estudió. La sabiduría que viene de Dios no es por cuántas maestrías o PhD usted tenga. No tiene nada que ver con cuánta experiencia laboral. De hecho, el Señor en los tiempos del sumo sacerdote Elí escogió hablar con Samuel. Después de que hizo muchos años sin hablar, le habló por un profeta joven y le habló luego por Samuel. Y en los dos casos le habló por dos personas jóvenes que le hablaron con la verdad. Sin embargo, el anciano era Elí. Muchas veces el consejo sabio vendrá por la boca que escoja Dios y no por la que usted quiera, pero siempre será en el orden de Dios. Y dice que Amán fue al banquete, y voy a ir resumiendo para concluir. Y dice en el versículo 3, entonces la reina Ester respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Ahasuero y dijo a la reina Ester, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Ester dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida, porque vio que estaba resuelto que él y el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán, y dijo Arbona, uno de los eunucos que sirven al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo. Es decir, muchos sabían para qué era la horca y a quién quería matar. Pero Mardoqueo era el que había librado al rey cuando iba a haber un atentado en su contra. Ya ahí ese era el colmo de los colmos. Y dice, cuál había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgarlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Fíjese que Mardoqueo fue librado, Ester fue librada. La historia, si la seguimos leyendo, nos sigue hablando de cómo son librados. El rey estaría a favor de la reina. El edicto no fue necesario cancelarlo, pero dio la oportunidad, porque a los hijos de Dios todo nos obra a bien, de que el pueblo se defendiera con el apoyo del rey, y entonces pudieran vencer a sus enemigos. Amán murió colgado en la horca que él mismo mandó hacer. Siguió el consejo de Zeres y siguió el consejo de sus amigos.
que entre comillas eran sabios. ¿Qué sucedió? Amán pereció. La maldad, el rencor, el odio, la vanagloria nos lleva a ser poco sabios. Hoy recordemos que Esther no solamente reinó. Si seguimos leyendo en el libro de Esther, en la parte final y en los capítulos finales dice que Mardoqueo fue puesto en la posición que estaba Amán y se le dio aún mayor autoridad que la que se le había dado a Amán. No solo reinó Esther, Mardoqueo terminó siendo una especie de virrey junto al rey. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Fíjese cómo el Señor obró. Dios cumplió. Pero el mal consejo de Zeres, la maldad y la amargura y el resentimiento de Amán trajeron la destrucción de él y su familia. Hoy, tenga cuidado de quien escucha consejos. Tenga cuidado aún de sus propias emociones. El odio no es buen consejero. Y los hijos de Dios estamos llamados a tener misericordia y a perdonar aún a los que nos maltratan y nos odian. Ame y no odie. Y deje que el Señor pelee por usted. Él dice en su palabra: mía es la venganza, mía es la justicia. Repósese en esa palabra. Y el que tenga contienda contra usted, perdónelo, ámelo y entrégueselo al Señor. Si este es posible, como dice la Biblia, ponte de acuerdo con tu adversario. Y antes de llegar al tribunal, dice la Biblia, ame, perdone. Eso suma espiritualmente. Deje las contiendas. Y si hay en algún momento que pelear, que pelee Dios por ti. Hoy más que nunca necesitamos que el que salga en nuestra defensa sea Dios. No sé usted, pero hace mucho entendí, como dijo Jesús, que lo que queremos que otros hagan con nosotros, lo hagamos nosotros por ellos. Perdone, ame, como a usted le gustaría que lo perdonen. Tenga misericordia, como a usted le gustaría que tengan misericordia de usted y de sus hijos. Si queremos misericordia, tenemos que tener misericordia. En esta tarde me voy a despedir orando, no sin antes invitarte a esta noche a las 8:30, que tendremos el programa Cosecha y Victoria en Radio, donde estaremos orando, escuchando alabanzas y compartiendo también un mensaje de la palabra. Te invito a que envíes tus peticiones de oración, así como tus saludos a los demás hermanos de la fe a través del 829-641-0177, recordando y entendiendo que solo es para WhatsApp, solo mensajes de texto o de audio, nota de voz, no llamadas. Amén. Mañana el culto es a las 11 de la mañana. Te invitamos a que te conectes, que reúnas toda tu familia y pues nos convirtamos en el cuerpo de Cristo a través de estas redes sociales que nos dan la facilidad de unirnos para alabar a Dios, compartir su palabra y poder orar juntos por las naciones y por nuestro país. Me despido orando. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, que tu bien y tu gracia nos alcance, que tu misericordia nos toque y que en el nombre poderoso de Cristo Jesús seas tú librando y guardando a cada persona. Te pedimos en esta tarde que tú nos guardes, nos ayudes y nos bendiga. Mira cada hogar que se suma a esta oración. Súplele de tus riquezas en gloria lo que le pueda faltar y que tú seas su amparo, su pronto auxilio y el que lo libre de toda tribulación. Ponemos todas las cosas en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que sea la paz de Cristo sobre ti, tu casa y tu familia. Bendiciones.